En la fría isla de Córcega, un niño llamado Napoleón Bonaparte creció soñando con gloria y poder. Su vida cambiaría drásticamente al alistarse en el ejército francés durante una época de agitación política, la Revolución Francesa. Mientras el viejo régimen colapsaba, Napoleón ascendió rápidamente, mostrando una astucia militar y política que lo llevaría a convertirse en emperador de los franceses en 1804. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Napoleón deseaba unificar Europa bajo su mando, destruyendo las viejas monarquías y estableciendo un nuevo orden inspirado en los ideales de la revolución: igualdad, fraternidad y libertad, aunque, irónicamente, gobernado con mano de hierro. Este sueño imperial desató una serie de conflictos que sacudirían al continente durante más de una década, conocidos como las Guerras Napoleónicas, 1803 a 1815. La paz de Amiens, 1802, entre Francia y Gran Bretaña había sido solo una tregua momentánea. En 1803, Gran Bretaña declaró la guerra nuevamente, temiendo el crecimiento del poder francés. Poco después, se formó la Tercera Coalición, una alianza entre Gran Bretaña, Austria, Rusia y Suecia, decididos a frenar las ambiciones de Napoleón. Napoleón, en respuesta, comenzó a planear una invasión a Gran Bretaña, concentrando su grande armée en las costas del Canal de la Mancha. Sin embargo, los mares estaban dominados por la poderosa Royal Navy, liderada por el legendario almirante Gerashon Nelson. En 1805, en la batalla de Trafalgar, Nelson destruyó gran parte de la flota combinada franco-española, asegurando la supremacía naval británica por décadas. Napoleón tuvo que abandonar sus sueños de invadir Inglaterra, pero giró su atención hacia el continente. En el mismo año, Napoleón lanzó una audaz campaña terrestre contra Austria y Rusia. El 2 de diciembre de 1805, en la batalla de Austerlitz, Napoleón logró una de sus victorias más brillantes, derrotando a un ejército combinado austro-ruso. Con esta victoria, el Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió, y Napoleón reorganizó Europa Central bajo su influencia, creando la Confederación del Rin. La victoria en Austerlitz no detuvo a los enemigos de Napoleón. En 1806, Prusia se unió a una nueva coalición contra Francia, formando la Cuarta Coalición junto a Gran Bretaña, Rusia y Suecia. Sin embargo, Napoleón estaba en la cima de su poder y demostró nuevamente su genio militar. En octubre de 1806, en las batallas gemelas de Jena y Auerstedt, Napoleón aplastó al ejército prusiano, ocupando Berlín y forzando a Prusia a capitular. Desde la capital prusiana, Napoleón promulgó el bloqueo continental, un sistema económico diseñado para debilitar a Gran Bretaña, prohibiendo el comercio entre el continente europeo y las islas británicas. Aunque el bloqueo afectó a Gran Bretaña, también generó tensiones en los países aliados de Francia, sembrando semillas de descontento. La guerra continuó en el este, donde Napoleón enfrentó a los rusos en la batalla de Eylau, 1807, un enfrentamiento brutal y sangriento que terminó en empate, pero que desgastó significativamente a ambos lados. Finalmente, en la batalla de Friedland, 1807, Napoleón obtuvo una victoria decisiva sobre Rusia, lo que llevó al zar Alejandro y a firmar el Tratado de Tilsit. Este acuerdo dividió Europa entre Francia y Rusia, consolidando a Napoleón como el amo del continente. A pesar de su éxito en Europa Central, Napoleón subestimó la resistencia de los pueblos en la periferia de su imperio. En 1808, tras imponer a su hermano José Bonaparte como rey de España, estalló la Guerra Peninsular, un conflicto que consumiría recursos y hombres durante años. El pueblo español, apoyado por guerrilleros y asistido por tropas británicas bajo el mando de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, se levantó en armas. La guerra en la península ibérica se convirtió en una pesadilla para los franceses, quienes enfrentaron una guerra de desgaste y la tenaz resistencia de las fuerzas locales. En 1808, los franceses sufrieron una humillante derrota en la batalla de Bailén, y aunque Napoleón intervino personalmente, logrando victorias temporales, el conflicto peninsular se mantuvo como una herida abierta en su imperio. En 1809, Austria, alentada por los problemas de Francia en España, formó una nueva coalición contra Napoleón. Esta sería conocida como la Guerra de la Quinta Coalición. Aunque Austria esperaba contar con el apoyo de Gran Bretaña y otros aliados, el poder de Napoleón seguía siendo formidable. En la batalla de Wagram, en julio de 1809,
Napoleón derrotó a los austriacos y forzó al emperador Francisco a firmar el Tratado de Schönbrunn, que consolidó aún más la hegemonía francesa en Europa Central. Para reforzar su posición, Napoleón contrajo matrimonio con María Luisa de Austria, asegurando una alianza matrimonial con una de las monarquías más antiguas del continente. En 1812, Napoleón cometió uno de los errores más fatales de su carrera. Decidido a castigar a Rusia por romper el bloqueo continental, reunió un gigantesco ejército de más de 600,000 hombres y marchó hacia el este en la invasión de Rusia. El zar Alejandro, y en lugar de enfrentarlo directamente, implementó una estrategia de retirada y tierra quemada, destruyendo recursos y alejando a Napoleón de sus líneas de suministro. El 7 de septiembre de 1812, en la batalla de Borodino, el ejército francés enfrentó a los rusos en uno de los combates más sangrientos de las guerras napoleónicas. Aunque los franceses lograron una victoria táctica, el costo fue enorme, y no pudieron destruir al ejército ruso. Napoleón finalmente llegó a Moscú, pero encontró la ciudad en llamas y desprovista de recursos. Con el invierno acercándose y sus tropas agotadas, Napoleón ordenó la retirada. Durante el regreso, el general Invierno y los ataques constantes de los cosacos diezmaron al ejército francés, reduciendo sus fuerzas a menos de 100.000 hombres. La campaña de Rusia fue un desastre que marcó el inicio del declive del imperio napoleónico. Tras la debacle en Rusia, los enemigos de Napoleón se unieron en una poderosa alianza conocida como la Sexta Coalición, que incluía a Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria, Suecia y otras potencias europeas. En 1813, Napoleón reunió un nuevo ejército, pero enfrentó dificultades insuperables. En octubre de 1813, en la batalla de Leipzig o la Batalla de las Naciones, Napoleón sufrió una derrota decisiva. Este fue el mayor enfrentamiento de las guerras napoleónicas, con más de 500.000 soldados involucrados. Con esta derrota, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Francia, mientras los estados subordinados a Napoleón comenzaban a desertar. En abril de 1814, París cayó ante las tropas aliadas, y Napoleón fue obligado a abdicar. Fue exiliado a la pequeña isla de Elba, pero su historia no había terminado. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia en un evento conocido como los 100 días. Recuperó el poder, y el pueblo francés, cansado del dominio extranjero, lo recibió como un héroe. Sin embargo, las potencias europeas no estaban dispuestas a permitir su regreso. El 18 de junio de 1815, en la batalla de Waterloo, Napoleón enfrentó a una coalición liderada por el duque de Wellington y el mariscal prusiano Gebhard Leberecht von Blücher. La batalla terminó en una derrota decisiva para Napoleón, poniendo fin a su carrera militar y política. Napoleón fue exiliado nuevamente, esta vez a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde pasó los últimos años de su vida hasta su muerte en 1821.